Que los jueces les digan, vas a ser vida en la cárcel. De la noche a la mañana les cae la carta de libertad, porque la última palabra la tiene Dios. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Miren qué lindo es el tema que el día de hoy vamos a compartir. La ofrenda de la viuda. ¿Cómo se llama el tema? La ofrenda de la viuda. Y yo le voy a invitar rápidamente que abra su Biblia y se vaya al libro de Lucas capítulo 21 y me dice amén cuando lo tenga. Lucas es el tercer libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos y ahí está Lucas. Sean bienvenidos a las personas que nos visitan por primera vez en el nombre de Jesús. Nos sentimos gozosos por ver rostros nuevos. Amén, aleluya. Abra su Biblia en Lucas capítulo 21 versículo 1 al verso 4, la ofrenda de la viuda. Inmediatamente lo tenga, me dice amén. ¿Lo tiene? Amén. ¿Está ahí conmigo? Aleluya. Vamos a leer la palabra. La ofrenda de la viuda. Y dice así: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. ¿A quién vio Jesús? A los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si usted se puede imaginar lo que este texto dice, pero déjenme relatárselo para que me entienda. La palabra dice que afuera del templo había una gran canasta llamada el arca de las ofrendas. ¿Y por qué estaba ahí afuera? La idea de los fariseos era que cuando usted pusiera su ofrenda, usted se avergonzara si daba poquito dinero. Mire qué terrible. Y a usted, cuando la gente lo miraba, usted se imagina dando una empira. ¿Qué iba a decir la gente? Mira, se ha arruinado, es un tacaño, tal vez es todo lo que usted tiene, pero la gente siempre va a hablar. ¿Cuántos están aquí? La idea de los fariseos era poner el arca de las ofrendas al frente para que todo el mundo viera aquello. Y dice la palabra que los ricos echaban grandes cantidades de dinero. Pero dice la Biblia que llegó una viuda y dio 2 blancas. 2 blancas eran la moneda más de bajo valor para los tiempos de Jesús. 2 blancos representaban 5 centavos de hoy en día. ¿Cuántos están entendiendo? La moneda de más baja denominación en Honduras es la de 5 centavos. En las pulperías ya ni aceptan las monedas, les habré de decir. Esta viuda dio 2 blancas. Pero Jesús dijo algo bien tremendo. Él dijo que esa viuda había dado más que todos, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es que ella, habiendo dado menos, dio más que los demás? ¿Cuántos están aquí? Hoy estamos viendo unas barbaridades en ciertas iglesias. Escuchen qué barbaridades. Donde agarran la canasta de la ofrenda y sacan los lempiras arrugados, rotos, y no sé cómo está el peso, y ellos agarran el dinero y le dicen a toda la iglesia: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto me lo mira con agrado Dios. Y se sacan la billetera y se sacan 500 lempiras y dicen: esto es lo que Dios quiere. ¿Cuántos están aquí? Miramos un video hace poco con mi esposa donde en una iglesia se hacía esto, y el pastor decía: esto es lo que Dios le agrada. Se sacaba la billetera y daba 500 lempiras y los ponía ahí. Y allá vinieron los ancianos de la iglesia a dar 500 lempiras también. Y allá vinieron los ancianos, los diáconos, vinieron los líderes y todo el mundo dando 500 lempiras. Claro, el pastor muy alegre. Yo me imagino a ese hombre donde los ojos se le salían cuando miraba aquel montón de billetes morados y con la demás gente pobre. ¿Qué pasó? O sea, que ese día Dios miró solo con agrado a los ricos y a los pobres los hizo de menos. ¿Cuántos están aquí? ¿Están aquí? Tengan cuidado. Sepa que si un pastor predica eso, no tenga miedo, ni se preocupe, ni se ponga triste. Ese no es un siervo de Dios, ese es un asalariado. ¿Cuántos están aquí? Ese hombre es un asalariado que no quiere hacer la voluntad de Dios, sino que lo que quiere es vivir del tiempo de la iglesia. No se enojan conmigo. No van a hablar mal de mí porque les digo esto. Le voy a explicar. Dios no necesita tu dinero, quien lo necesita es la iglesia. Amén. A Dios no le importa la cantidad que tú vas a dar, si le interesa algo. Le interesa con qué corazón vas a dar tu ofrenda. ¿Cuántos están aquí? Amén. Literalmente Dios no quiere cantidad, Dios quiere calidad. Al hombre no le importa la calidad, el hombre quiere cantidad. Al hombre no le importa que en su iglesia
hayan 1000 personas y de las 1000 personas solo 2 quieran verdaderamente arrepentirse, lo que Él quiere ver llena a la iglesia. Jesús pensaba diferente. Jesús en Juan capítulo 6 despidió a 10,000 personas porque lo buscaban, porque un día anterior les dio de comer pan y pescado y les dijo: ustedes me buscan por interés, váyanse. Y se quedó solo con 12. ¿Están aquí conmigo? Dios, por medio de Jesús, despidió a 10,000 personas porque lo buscaban por interés y prefirió quedarse con 12. Desde ahí usted tiene que entender que Dios no quiere cantidad. ¿Qué es lo que quiere Dios? Calidad. Le voy a explicar por qué la viuda dio más que los ricos. El diezmo, diga diezmo. El diezmo es una palabra griega que significa 10. Eso significa diezmo. Y bíblicamente, todo el que se dedicaba a la agricultura y a la ganadería tenía que diezmar. Eran los 2 rubros que más dinero generaban en el pueblo de Israel. Le voy a explicar. El pueblo de Israel sale de Egipto y se van a la tierra de Canaán. El rubro que más daba dinero era la agricultura y la ganadería. ¿Están entendiendo eso? El diezmo era obligatorio para estos 2 rubros. No era para todos. ¿Están entendiendo esto? Los pastores no quieren que usted sepa esto. Los pastores asalariados, los que practicamos y predicamos la sana doctrina, tenemos que hablar y no tenemos que quedarnos callados. ¿Usted me está escuchando? El diezmo no era para todo el pueblo, no era para todos, era para ciertas personas del pueblo. Y vuelvo y le repito, lo que generaba más dinero para esos días era la agricultura y la ganadería. Ellos estaban obligados a diezmar. El diezmo era un impuesto tributario religioso impuesto por Dios al pueblo de Israel. ¿Y sabe para qué era el diezmo? Escuchen el antiguo pacto, lo que Jehová dijo en el libro del Deuteronomio: y el diezmo será para sustentar a los levitas, a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Igual a las iglesias ahorita, va, que ayudan al pobre y al huérfano, ¿verdad que sí? Están aquí conmigo. Los sacerdotes de antes ayudaban al pobre. Los pastores de ahorita nos compramos una Prado, nos vamos a alquilar a la residencial Lomas de Guijarro, nos vamos para acá a residencial Escala, y la iglesia más reventada. Llega un pobre a pedir ayuda a la iglesia. Le estoy hablando de estas iglesias que tienen un ingreso exorbitado de dinero y llegan a pedir ayuda. ¿Y qué le dice el pastor? Vamos a orar, véngase. Oran por esa persona. Que Dios le ayude, que Dios le multiplique. Y no le dan nada. ¿Cuántos están aquí? ¿Qué dice la palabra en el libro de Santiago? Si tu hermano tuviera necesidad del mantenimiento de cada día, y tú le dices: hijos calentados y saciados, y no le da lo necesario, ¿de qué aprovecha? Dice. ¿Usted me está entendiendo? Iglesia, literalmente la palabra dice que si un pastor teniendo dinero llega a un hermano pobre de la iglesia a pedirle ayuda y solo ora por él, eso no sirve de nada. No enojan conmigo. No, disculpen, es que lo dice Santiago. Yo no lo estoy diciendo, lo dice Santiago capítulo 2. El diezmo de antes, hermana Claudia, mire qué lindo, era para ayudar al hermano. ¿A quién están ayudando ahorita? ¿Cuántos están aquí? Explíqueme algo porque yo no lo entiendo. Mire qué interesante. Jesús dijo: el siervo no es más que su señor, ni el discípulo más que su maestro. Bástale al siervo ser como su señor. Le voy a explicar qué significa. Présteme atención. Jesucristo nació pobre. ¿Sabe cómo murió? Murió pobre. Y Jesús dijo: el siervo no es más que su señor. O sea, si yo, siendo el Cristo, nací pobre y morí pobre, ¿cómo tiene que ser usted? Permítame. Pero ¿por qué está tan volteado esto? ¿Por qué? Los pastores de ahorita dicen: es que Cristo murió pobre para que nosotros fuéramos ricos. Cuando Jesús dijo: el siervo no es más que su señor. Y ahora los autodenominados apóstoles y pastores de hoy en día quieren andar en jet privado, andan guardaespaldas, andan con más guardaespaldas que el mismísimo presidente. Estos pastores de la prosperidad que usted mira hoy en día, los más nombrados, si usted se le quiere acercar en la iglesia, ¿qué cree usted? Los guardaespaldas le dicen: che, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas, papá? ¿Saben que los guardaespaldas de estos pastores andan armados adentro de la iglesia? Están aquí conmigo. No me pregunte nombres. No me pregunte nombres. Puede meterse a YouTube, puede ver enlace y ahí va a ver estos pastores que dicen hacer milagros de sanidad y tantas cosas. Y si usted se le quiere acercar en la iglesia, le ponen una patada en el pecho. ¿Para dónde vas? Le dicen los guardaespaldas. Mire qué terrible. Qué horrible esto. Pero mire qué interesante. Los pastores se enojan conmigo. Para el antiguo pacto, no todo el mundo diezmaba.
¿Sabe lo peor? Las viudas no diezmaban. ¿Saben qué dijo Dios? Las viudas no van a diezmar. Estaba peor la cosa. Al tercer año, los judíos se basaban en una semana de 7 años. Ellos contaban 7 años y en cada año hacían algo. ¿Saben qué hacían en el tercer año? Apartaban el diezmo para ayudar a los levitas pobres, al pobre, a la huérfana, a la viuda. ¿Usted está aquí conmigo? Le voy a volver a explicar. Las viudas, los huérfanos y los pobres no solamente no diezmaban, se recogía un diezmo para ayudarlos más bien. Igualito ahorita, ¿va? Igualito ahorita, ¿va? Pastores que tienen 30 años y nunca han ido a dejar una gemita con café al hospital de la escuela, la gente duerme afuera. Estas iglesias de la prosperidad que son gigantes y tienen plata, jamás han ayudado a nadie más que a ellos mismos y a su propia familia. Me contaba un testimonio de una hermana y me decía que había muerto su padre. Ella tenía 17 años de servir en una iglesia de la prosperidad y va a pedir a la iglesia ayuda. Nos va a pedir dinero para que hablara con el pastor, para que le dijera a la congregación que le ayudaran. ¿Y sabe qué dijo el pastor? ¿Qué te pasa? Esta no es la Teletón, le dijo. Aquí no hacemos eso, le dije. Pero vino el cumpleaños del pastor y dijo, bueno, es mi cumpleaños y Dios me dijo que me dieran un carro, es que pónganse vivos, que allá va la iglesia de tontita a darle el carro. No enojan conmigo, ¿verdad? Esta viuda no solamente no podía, no debía diezmar, había un diezmo que había que recogerlo para ayudar a la viuda. ¿Y la viuda qué estaba haciendo? Estaba dando. ¿Cómo aplica hoy en la actualidad? El diezmo es obligatorio, sí es obligatorio, pero usted no va a ir al infierno tampoco por eso. Óigame, hay gente muy mala y perversa que da grandes cantidades de dinero a iglesias, pandilleros, narcotraficantes, asesinos, presidentes que diezman, y no creen que Juan Orlando se baja el bar porque le diezmaba a la iglesia católica. No enojan conmigo, ¿verdad? Millones y millones, los que más diezman son los narcos. ¿Sí? Porque no queremos decir nombres, pero una iglesia de Guatemala, 50 millones de dólares. Dio la reina del sur, un pastor allá, 50 millones de dólares. Con ese dinero podían resolver la deuda interna de Guatemala. Una narcotraficante fue la que comerció todo para esa iglesia. ¿Dónde creen que está la mujer? Está presa. Porque los pastores están predicando que la gente que se dedica al ilícito puede diezmar. ¿A dónde ve usted eso? Pero es que son pastores asalariados. ¿Cuántos están aquí? Si no me creen, no se preocupe. Venimos calentando motores. Váyase para el libro de 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios, capítulo 9. Está más adelantito. Me dice amén cuando lo tenga. La siguiente palabra está bien fuerte. Tal vez va a poder dormir. Escucha la segunda palabra que vamos a dar. Las artimañas que Satanás tiene para hacer caer a las iglesias. Pero ahorita estamos con la ofrenda de la viuda. Amén. 2 de Corintios está después de 1 de Corintios, está después de Romanos. Ahí está Corintios. 2 de Corintios, capítulo 9. Me dice amén. Dígale a su hermano, esto va a poner bueno, diga. Porque vamos a dar baleada. No es por eso, es por la palabra. ¿Lo encontró? 2 de Corintios, capítulo 9. ¿Lo tiene? Amén. Versículo 6. ¿Se lo comparto? Amén. Miren qué lindo dice la escritura. Presten atención. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos dicen amén? Hasta la fecha, usted ha oído este versículo de una manera. Escuche el verdadero significado de este versículo. Cuando usted escucha a los pastores decir, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Escuche lo que dice. Si doña Rosa da 5,000 empiras, Dios va a ser generoso, le va a dar 20,000 empiras. Pero si él da 5 empiras, Dios no va a ser generoso, porque sembró escasamente, solo le va a dar 2 empiras más, 7. Es lo que predican hoy en día. ¿Está aquí conmigo? Miren que, disculpen, no voy a pensar mal de mí. La vez pasada miramos con mi esposa un sorteo de una iglesia, un sorteo de un boleto para ir a ver a no sé quién. Y decía la pastora ahí en el anuncio, ya saben que era como una subasta, el que daba más dinero, así era, vamos, el que daba más dinero se lo ganaba. Y dice ella, ya saben lo que dice la palabra, el que da generosamente, mientras más des,
más posibilidades tienes de ganártelo eso. Y allá los hermanos compitiendo, dándole un montón de dinero. Y tal vez el que solo dio 20 pesos porque él lo ganó. Es terrible. ¿Qué es lo que predican hoy en día? Que si Edith da 20,000 empiras en la iglesia, Dios le va a dar 100,000. Pero si la hermana Erika viene y solamente da 20 pesos, Dios no le va a dar nada. Eso es lo que estamos predicando. Pero ¿qué significa este texto bíblico? No crean que Dios es interesado. Porque hoy en día estos pastores de la prosperidad están haciendo ver a Dios como alguien interesado. ¿A dónde ha visto usted? ¿Quién le dijo a usted que Dios necesita que usted le dé 1,000 pesos? Dios no necesita eso, por el amor de Dios. Escúcheme bien. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. Permítame explicar, ¿se lo explico? ¿Se lo explico, hermana Jacinta? Mire qué lindo lo que significa, escuche. Es que es lindo, es que Dios es lindo. Si la hermana Jacinta solo tiene 50 lempiras, escúcheme bien, no tiene nada que ver con la cantidad, como lo están predicando los pastores hoy en día. Y la hermana Jacinta mira que va a visitar a la hermana Edith, y la hermana Edith no tiene nada que comer. Y la hermana Jacinta, pucha, ahora tengo 50 pesos. Pues le voy a comprar 2 huevos, 2 plátanos. ¿Con cuánto me queda? Hasta que saca la calculadora en el celular. Pues pucha, me va a quedar con 20, Dios mío. No, pero yo tengo que hacer algo. Y viene la hermana Jacinta y lo hace. No es la cantidad. Dios ama al dador alegre. Miren, yo lo he vivido con mi esposa y me han contado, hoy justamente con mis pastores, estaba hablando con el pastor Omar y la pastora Lila, estaba hablando de eso yo. Gente que ha dado esos 50 pesos, oiganme bien, hermana Jacinta, lo han dado por fe, no me importa quedarme sin nada, y no crean que Dios le va a dar 50 pesos de nuevo. Dios me da, ni quiera Dios. No sé si van a enojar conmigo, se los voy a compartir. Dicen mis pastores, no les voy a aburrir con mi vida, solo les quiero contar una parte de ellos, que ese día ellos solo tenían, creo que 30 lempiras, me contaron, y tenían que darle dinero a las 2 hijas para ir a la escuela, y ellos iban a ir a predicar a la cárcel, y empezaron a repartir los 30 pesos. Dios mío, dice, ¿qué hacemos? Y vino la pastora y dijo, no, porque tienen que ir a un culto, vamos a echarle una ofrenda, Dios va a hacer algo. No, y nosotros, no, es que Dios tiene que hacer algo. Echaron una ofrenda, yo no sé si usted me va a creer. Dicen ellos que saliendo de la iglesia, había una hermana, escuchen el testimonio de esta hermana, la habían corrido de una empresa del gobierno, la habían corrido y ella había metido la contrademanda, que habían pasado años. Y ese día saliendo de la iglesia, le da un sobre, dice al pastor, y el pastor mira que el bulto ahí dice, pucha, es un pecero, porque la hermana todo ese tiempo reventada, nadie sabía que la habían corrido, y la miraban pobretona porque que no la habían corrido, pero de la nada le había salido la bendición, los sueldos caídos, las vacaciones, etc. Y el pastor que volvió el pecero, Dios mío, di 30 pesos y 30 pesos me están dando acá fijo, dice. Cuando se va a su casa, uy, Dios mío, solo empieza a ver aquel montón de morados, mira. Y miraba que los morados no se gastaban 25,000 pesos. Espérenme. Uy, ¿esto qué, Dios mío? ¿Será que esta mujer se hizo extorsionadora? Y dice que le habló con miedo y le dijo, hermana, yo creo que aquí hubo un error. ¿Qué pasó, pastor? Ve, y este montón de pistos. No, hombre, pastor, más bien le quedé mal. ¿Por qué? Mañana le voy a dar otros 1,000 pesos porque eran 26,000. Es que me salió la demanda, ya es mi diezmo. Amén. Santo, ¿cuántos alaban a Dios? Miren, Dios es bueno. Les voy a contar uno mío, no es tanto así, pero sí aplica. Con mi esposa nos pasó, no teníamos dinero, hermana Jacinta, teníamos 100 lempiras, yo me acuerdo como que si fuera ayer, y llegó una hermana de la iglesia con su hija, que no tenía que comer. Pues pucha, digo, no. En la refri solo teníamos 3 huevos nosotros, pero lo contó como testimonio, que es algo normal. Hicimos fiesta ese día, comimos a lo loco, nos quedamos solo con 20 pesos, y al siguiente día con mi esposa teníamos que ir al hospital y teníamos que ir a cotizar unas cosas para aquí mismo en la iglesia, solo con 20 pesos. La moto estaba en reserva. ¿Saben qué es reserva? Cuando la gasolina se gasta y uno le queda un poquito. Dios mío, digo yo. Y mi esposa estaba embarazada ya, y claro, ¿dónde quedan ahorita? Orinando. Las mujeres embarazadas solo orinando pasan. Íbamos por el camino y me dice, Michael, quiero ir al baño. Mira, y me ayudas a empujarla y nos quedamos, nos metimos en un negocio. Allá se metió mi esposa y se tarda, lo peor no es que tanto hacen.
Allá sale con, vámonos, me dice. Pucha, amor, le digo, vamos por la gasolinera, le digo, lo voy a echar 20 pesos, ¿qué vamos a hacer? No, para pasar para acá, pues, me dice. Cuando lo bajamos a la gasolinera, solo miro con una mano, ese me asomó por la nuca, una mano, y miro un morado, uy, digo yo, esta tenía escondido el pecho, no me decía, digo, 500 pesos. Échale 100, por favor, le echamos 100. Vos te fijas como sopa, vos me tenías aguantando hambre, me digo, espérame, me dice. Entré al baño, me senté, y yo vi un papel arrugado y lo agarré, eran 500 pesos. Amén. No eran 25,000 como el pastor, pero 500 pesos. Y los 100 pesos hemos gastado el día anterior. Dios es bueno, diga Dios es bueno. Este versículo habla de eso. No está hablando de la ofrenda de la iglesia, está hablando de lo que la hermana Jacinta hace en la vida cotidiana de ella. De eso está hablando. Pero los pastores se aprovechan de la ignorancia de la gente. Disculpe, yo lo tengo que decir. Usted puede saber mucho de Facebook y de WhatsApp, pero de la Biblia no sabe nada. ¿No enojan? Son bravos para las aplicaciones en ese celular, pero los versículos no se lo saben. De eso se aprovechan ellos. Esta gente no lee, dice. Y es por esa ignorancia, por gente que no lee la Biblia, que nos agarran como niños. No enojan conmigo. Es que mira, gente enojada ahorita yo. No, ¿verdad? Váyase por favor al libro de Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 18. Me dice amén cuando lo tenga, por favor. ¿Quién vive? Cristo. Le repito, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, capítulo 18. Versículo 1 al 3, me dice amén. Yo no sé si usted anda las orejas llenas de cera, metas el dedo y sáquesela. Quiero que me escuche lo que le voy a decir, amén. ¿Está aquí conmigo? Présteme atención. Las porciones de los levitas, le voy a explicar, miren qué lindo. ¿Están ahí conmigo? ¿Ya lo tienen? Dice así: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Este versículo es que yo ocupo que usted se centre, el versículo 3. Y este será el derecho de los sacerdotes. ¿De qué será el derecho? Los sacerdotes. De parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Permíteme explicarle, porque yo sé que algunos no entienden mucho estas cosas. Escúcheme bien. Los sacerdotes de antes son los pastores de hoy en día. ¿Están entendiendo? Pero la tribu de Leví, las tribus de Israel son ese montón de cuadros que mira usted ahí. La tribu de Leví no recibió tierra como heredad. ¿Por qué? Porque Jehová no quería que se distrajeran cultivando tierra ni criando ganado. Él dijo, dedíquese solo a lo mío. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a poner un impuesto al pueblo, para que el pueblo lo mantenga ustedes y ustedes se encarguen de lo mío. Para eso fue el diezmo. Y le dijo a los levitas, pero espérense, no todo va a ser para ustedes, les dijo. Ustedes, como la gente es dura y esta caña, no enojan, ¿verdad? Como la gente no quiere ayudar al prójimo, ustedes van a hacer esto. El pueblo le va a traer el dinero y ustedes van a ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano y al menesteroso y al extranjero. ¿Está escuchándome? Pero escúcheme bien, mire cómo era el diezmo de antes. Es que miren la ignorancia, nos han agarrado como niños. Y ahí hemos caído todos. Hasta el que les está predicando ha caído en eso por ignorante. Escúcheme bien, los diezmos, hermano Edith, tú llevabas un buey como diezmo. Dios te indicaba el lugar a donde tú ibas a sacrificar ese buey. Escúchame bien, ¿ves? El sacerdote no agarraba todo el buey. No era todo el buey. ¿Sabes qué era lo que agarraba el sacerdote? La espaldilla, las quijadas y el cuajar. Lo demás, ¿saben qué hacía Edith con lo demás? Edith se lo comía con la familia. ¿Cuántos están aquí? Lo demás, Edith se lo comía con la familia donde Jehová se lo indicaba. ¿Lo están entendiendo? Va una cucaracha ahí para los que tienen miedo, es el diablo que los quiere distraer. No le paren bola, Satanás, aunque no lo crean. Escúcheme bien. Del diezmo, hermana Jacinta, no toda la oveja era para el sacerdote. 3 partes de la oveja era para los sacerdotes. Y lo demás, la hermana Jacinta lo hervía, lo preparaba y se lo comía con su familia.
No, hombre, que no era todo para ellos. Ahora, en el tercer año, todo el pueblo de Israel, no, me estoy adelantando, para que miren lo volteado de las cosas, que están ahorita las cosas. Miren, ¿cómo aplico hoy en día? Se lo explico, no se van a enojar, no se van a ofender si se los digo. Bien, de los diezmos, el sacerdote lo pega al rastro del buey. ¿Cómo aplica para ahora? Saben que en estas iglesias gigantes dan una cantidad de dinero. O sea, no crean que los pastores que miran en una Hyundai Santa Fe del año o en una Prado que vale más del millón, no crean que es así como no más que la va a comprar. ¿Usted se imagina los ingresos de esas iglesias? La Biblia dice que de todo ese dinero el pastor debería de agarrar el salario mínimo y lo demás invertirlo en la propia iglesia. No os engañen. Yo no estoy hablando de las paredes ni de los aires acondicionados. La iglesia lo necesita, pero más que ponerle lujos a la iglesia, ¿sabe qué quiere Dios? Que los pastores ayuden a la misma gente. Le voy a explicar por qué. Porque si la hermana Patti gana 100,000 empiras al mes, ella va a diezmar 10,000, pero la hermana Paola solo gana 1,000, ella diezma 100. Óigame, si esta mujer tiene un accidente, ¿cómo la iglesia va a cerrar sus ojos? No le va a ayudar, solo gana 1,000 pesos al mes. Es lo que Dios quiere, que nos apoyemos nosotros, pero los pastores, estos sinvergüenzas viven en residenciales que solo Juan Orlando Hernández y los alcaldes viven, los pastores. Y ¿saben lo peor? Se jactan. No, yo vivo allá en residencial Los Hidalgos, porque soy un hijo de Dios. ¿Están aquí? No se enojan, yo miro rostros enojados, amor. Esconder las piedras, las sillas vacías, no me las van a tirar. Le voy a explicar, escúcheme bien. El siervo no es más que su Señor. Mira, negra, ¿cómo está esto? Viene Jesús y agarra a los 12 discípulos y les dice: miren, me vayan a predicar a las ciudades. No lleven oro, no lleven plata, no lleven cobre, no lleven 2 túnicas, no lleven alforja, no lleven nada, porque el obrero es digno de su salario. Y Pedro, como siempre, Pedro le preguntó: ¿cómo así, Señor? Escuchame, vos vas a ir a una colonia, a un pueblo, y si en una casa te dicen: venga, more conmigo, de todo lo que te pongan ahí, come, papá, come. La primera persona que te diga: véngase, para ahí te vas. Mira qué lindo. Y los pastores de ahora le digo: si quieren invitar a un pastor que tiene la iglesia en Estados Unidos, mi hermano, mi hermana, usted tiene que alojarlo en el mejor hotel de la ciudad, en la mejor suite, con la comida más cara, y tiene que mantener a los guardaespaldas que vienen con él. Miren cómo está esto. El cielo no es más que su Señor. Son falsos pastores, amor. Si Jesús dijo: no se van a engañar. Óigame, yo les voy a dar dones y no se van a engañar por eso. Miren cómo vivo yo, así tienen que vivir ustedes también. ¿Pero por qué era Jesús así? Porque los pastores y los sacerdotes recibían del pueblo el diezmo y la avaricia. Es por eso que ustedes miran tantos pastores en tantos carros de lujo y la iglesia con la tripa chur chur, porque son avaros. Qué desgraciados son. No, yo tengo a mis hijos en universidades privadas, en Unitec, 8,000 pesos cada clase. Lo dicen se jactan para que los otros pastores escuchen: uy, este pastor es más bendecido que mí. Miren cómo estamos ahorita. ¿Cuántos están aquí? Tenga la amabilidad de irse 2 libros atrás, Levítico 27:30. Y no crea que yo creo en brujería, pero me está zumbando el oído izquierdo y fijo alguien está diciendo: ven a escuchar esto, lo que está hablando. Amén. ¿Está ahí? Levítico capítulo 27, versículo 30. Es que los pastores de la prosperidad se enojan cuando hablamos de estos temas, pero lamentablemente Cristo murió por la verdad y por la misma verdad me tengo que morir yo. ¿Está ahí? Levítico capítulo 27, verso 30. Está después de Éxodo, tercer libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, capítulo 27, verso 30. Se lo leo, ¿lo tiene ahí conmigo? Mire cómo dice: y el diezmo de la tierra. ¿El diezmo de dónde? De la tierra. ¿De dónde? De la tierra. Esa palabra guarden en la cajita fuerte. Guarden la palabra tierra, ahí viene. Así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. ¿De quién es? ¿A quién le pertenece? De Jehová es cosa dedicada a Jehová. Verso 31. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas, de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará.
Y si lo cambiare, tanto el como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. ¿Me da permiso de explicárselo? Dios le va a abrir y le va a volar la tapa de los sesos con lo que le va a revelar el Señor. Se lo voy a volver a explicar. El pueblo de Israel viene de Egipto, agarra la tierra de Canaán. La tierra de Canaán, dice Deuteronomio 18, era tierra que fluía leche y miel, muy parecido a Estados Unidos, así ni más ni menos. Y dice que Jehová tenía un cuidado, sus ojos estaban en el día y en la noche, hacía que la lluvia temprana y tardía cayera sobre aquella tierra. O sea, Edí sembraba un maíz y al siguiente día la mazorca ya estaba en una tierra fructífera. Los dos rubros que más se movían era la siembra de vegetales, de frutas, y criar ganado, vacas, ovejas. A quien les impone el diezmo Jehová es a estos dos rubros. ¿Usted está aquí conmigo? O sea, ¿qué hizo Jehová? Le puso el diezmo obligatorio a la gente que más dinero iba a generar para ayudar a los que menos dinero generaban. ¿Por qué no menciona, diga al alfarero acá? ¿Por qué no dice aquí? Y los alfareros cuando hagan las vasijas de barro van a dar el diezmo. ¿Y por qué no dice? Y los pescadores cuando pesquen van a dar el diezmo. ¿Por qué, hermanas Jacinta? Porque más bien ellos tenían que ayudar a esa gente. Los pastores me están odiando ahorita. Porque en el antiguo pacto, hermanas Jacinta, los pobres no diezmaban. Lo que Jehová hacía, que habían puesto un impuesto obligatorio a los ricos para ayudar a los pobres. ¿Cómo se le conoce eso en la Biblia? Distribución recíproca para ayudar a los más pobres. Para eso es el diezmo. ¿Y por qué ha cambiado tanto ahora la cosa? ¿Por qué, Edith? ¿Por qué no se sigue haciendo? Permítanme. Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Antes de Mateo está Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. El primer libro es Mateo. Antes de ese primer libro del Nuevo Testamento se encuentra Malaquías. Me dice amén cuando lo tenga. ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy explicando o la estoy enredando? Estoy enredándolos. ¿Entienden? Amén. ¿Están ahí conmigo? Malaquías capítulo 3, versículo 6. Me dice amén cuando lo tenga. Amén. ¿Lo tiene, iglesia? Amén. Se lo leo. ¿Lo tiene ya? ¿Cómo dice el tema? El pago de los diezmos. Note algo interesante. Note algo interesante. No dice el pago del diezmo, hermana Cita. No dice el pago del diezmo. ¿Cómo dice? El pago de los diezmos. O sea que existían varios diezmos. ¿Me permite decirle de los diezmos? Ya lo habíamos hablado. Escuchen primero. El diezmo para los levitas, el diezmo para las fiestas de peregrinaje y el diezmo para los pobres. Son los tres diezmos que el Antiguo Testamento relató. Lo leo ya, ¿lo encontraron? Malaquías capítulo 3, versículo 6. El pago de los diezmos. La palabra dice así: porque yo Jehová, no dice ahí, no cambio. ¿Cómo dice Dios? Yo Jehová, ¿qué dice? No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Permítame explicarle el primer verso, porque es desde el 6 al 12. Permítame explicarle. Jehová no cambia. El diezmo Jehová lo puso, hermana Patti, el comienzo, para ayudar a los pobres. Estamos en el nuevo pacto. Jehová no cambia. El diezmo sigue siendo para ayudar a los pobres. Jehová no cambia. Pero ¿quién es el que cambia? El hombre. La función del diezmo aún no ha cambiado, hermana Erika. Es el hombre que lo ha cambiado. Antes los sacerdotes ayudaban a los pobres, ahora los pastores se ayudan a sí mismos. No se enojan conmigo, ¿verdad? No, es que Dios me ama. Dios me reveló, siempre le revela algo al Señor. ¿Y qué le reveló? Que ahora ya no me haga comida a mi mujer, que todos los días nos veamos para el mall. Dios me lo reveló porque soy un hijo de Dios. Y la iglesia, amén, es que es un hijo de Dios y los demás cabezones. Verso 7, escuche. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y dijo el pueblo de Israel: ¿en qué hemos de volvernos? Verso 8. ¿Está listo para esto? ¿Está lista? Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y de esto los pastores se agarran y hacen añicos a la iglesia, porque la iglesia no lee. Para este tiempo de Malaquías, se lo voy a explicar. Malaquías, hermana Edith, fue el último profeta del Antiguo Testamento que Jehová envió. Malaquías, cuando muere, pasaron 400 años. A esos 400 años se les llama los 400 años de silencio. Es la página blanca que usted va a ver en las Biblias.
que separa el nuevo del antiguo pacto. Mira esa página en blanco, no creas que está de adorno ahí. Significa los 400 años de silencio que Jehová no envió profeta al pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento, después de 400 años, el primer profeta que Jehová envía es a Juan el Bautista. ¿Cuántos están aquí? Escúcheme, robará el hombre a Dios. Los hombres le preguntaron en qué. Jehová les dijo, en sus diezmos y ofrendas me han robado. Porque para estos días, diga nadie. Nadie diezmaba. Ya se habían olvidado del mandato de Dios. Y Jehová dijo, como que si fuera poco que adoran otros dioses, añaden a esto todavía, son malditos, papá. Porque todos, absolutamente todos, habían dejado de diezmar. Escuchen el verso 9. Maldito soy con maldición. Miren qué fuerte esta palabra. Maldito soy con maldición. Porque vosotros, la nación, ¿qué dice? Toda iglesia. Ya nadie absolutamente diezmaba. Y aquí se aprovechan. Si Edith no diezma es una maldita. Ahí dicen ahora. Edith llega y dice, viera pastor que es una necesidad que estoy pasando ahorita. Es que vos no diezmas. Es que no diezmas. Toda la culpa es del diezmo. No, pastor, yo diezmo. ¿Cómo así? Yo hasta la calculadora saco y doy el diezmo de entrada. No, es que vos das el dinero, pero es que vos no lo das con fe. Tenés que seguir diezmando. No lees la Biblia, maldito. Pero si diezmas, ¿cómo es que son malditas todavía? No habla de falta de diezmo, es por la falta de obediencia. El diezmo, Dios no lo ocupa la iglesia, como los sacerdotes. Dios no lo ocupaba. Dios ocupaba que el pueblo mantuviera a los sacerdotes para que los sacerdotes se ocuparan del servicio a Dios. Para eso era. Y los sacerdotes, como tenían un buen corazón, tenían que ayudar a los pobres, porque había plata en el pueblo de Israel, como en estas iglesias de la prosperidad, donde el pastor tiene la capacidad de resolverle la mitad de los problemas a la mitad de la iglesia. Pero ¿qué hace el pastor? Se compra un jet privado de $90 millones. Viven en mansiones de más de $10 millones. Miren lo que están haciendo ahorita. No conocen pastores así. Es que no puedo decir nombre yo. Pero los hijos los conocen. ¿Cuántos están aquí? Y aquí va este versículo más quemado que lo quemado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta qué dice? ¿Se lo digo o no se lo digo? Levánteme la mano aquí. No tenga pena. ¿Quién sabe qué es la palabra alfolí? ¿Alguien sabe qué es alfolí? ¿Qué es alfolí, amor? ¿Qué es alfolí, mami? Casi. Les explico qué es alfolí. En el antiguo pacto, alfolí eran los graneros donde se mantenían la semilla y los granos básicos. A eso se le llamaba alfolí. Escúcheme bien. El alfolí era como una granja o un establo donde se mantenían. Hoy en día, ¿han visto un banco que está por allá que parece una silla? El banco agrícola. Ahí lo que tienen es arroz y frijoles. Si quiere robar un banco, no se vaya para ahí, porque ahí solo hay arroz y frijoles. Vaya para el otro. ¿Está aquí conmigo? El alfolí era como una granja donde se mantenían las semillas. ¿Sí? Ahí lo que va a robar son arroz y frijoles. Ahora escúcheme bien. ¿Qué pasaba en el alfolí, hermana Edith? Mirar el alfolí, ¿para qué servía? Venían los sacerdotes, y digamos que es el parlante del alfolí, y venía la gente pobre del pueblo, y le decían al sacerdote, no tengo que comer. No tengo, ayúdenme, sumo sacerdote. Sí, hombre, véngase. Abrían el alfolí y sacaban los granos básicos. ¿Están aquí conmigo? Sacaban el arroz, los frijoles, la avena, las lentejas, todo lo que se movía para estos días. Para eso era el alfolí. ¿Cómo lo podemos trasladar hoy en día, suegrita? ¿Cómo? La iglesia tiene dinero, estas iglesias de prosperidad. Ni quiera Dios. Debería hacer eso en la iglesia, donde miembros de la iglesia, uno sabe quién está pobre y quién llega aquí, ven, a mentiritas. ¿Sí o no? No se enojan, ¿verdad? Pastor, mire, yo no vengo a pedirle que me resuelva la vida. Si es mentira, mire, no tengo que comer. No, mira, vamos a orar, porque la iglesia no está para eso. Miren, ven, nos vamos a quemar en el infierno. Sí, es lo que se hacía antes, porque ahora no se sigue haciendo. Porque el pastor tiene que pagar el alquiler en la residencia cara. La iglesia tiene que pulirse para pagar la letra del terreno gigante que se compró allá a la Jarilla del Sur. Pero ¿por qué nos agarran como birros? Porque no leemos la Biblia. Por eso es.
¿Está escuchando usted? Que los sacerdotes no podían agarrar todo el becerro. 3 partes agarraban: la espaldilla, la quijada y el cuajar. Y estos pastores están agarrando todo para ellos. Hagan aquí conmigo. No les estoy cayendo mal por esto, ¿verdad? Tal vez usted no me cree. Váyase para el libro de Deuteronomio, capítulo 14. Si no me cree, lo vamos a convencer por medio de la palabra. Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22. Me dice amén cuando lo tenga. ¿Está ahí conmigo? Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, quinto libro de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí está. Está antes de Josué. ¿Lo tiene? ¿Se lo leo ya? Mire cómo dice el tema: la ley del diezmo. Mire el versículo 22. Indefectiblemente diezmarás. ¿Cómo dice? ¿Sabe qué significa la palabra indefectiblemente? Significa obligatoriamente. Diezmarás. Hoy en la actualidad, todo el que trabaja y recibe un salario tiene la obligación de diezmarle a Dios. ¿Está aquí conmigo? Eso es para los que trabajan. El que no trabaja, la Biblia dice que solo cuando se trabaja se diezma. ¿Sí? ¿Están aquí? El que no trabaja no diezma, ofrenda. Pero las iglesias le están pidiendo el diezmo a Mundo y a Raimundo: trabajes o no trabajes. Miran a Ashley, que tiene 13 años tenés, ¿verdad? 14. Así no trabaja. ¿Cuál es el pisto que tiene ella? Lo que le dan sus papás. Sí, ¿verdad? Es el pisto de papá. ¿Qué le dicen los pastores a ella? ¿Y vos por qué no diezmas? No, pues yo no trabajo, yo tengo 14 años. ¿Y lo que te dan tus papás? De ahí diezmas. No le aguantan carga a nadie. Le ponen el arma a quien sea. ¿Está aquí conmigo? Permítanme, miren qué lindo el 23. Perdón, el 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas, de tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Sigue mencionando la agricultura y la ganadería. Escúcheme bien, hermano Edith. La Biblia dice de que usted solamente puede diezmar en el lugar donde Dios ¿qué? Le indique. ¿Cómo aplica hoy en día? Hay personas que piensan esto. Escúcheme, présteme atención. Y dicen: no, para darle el diezmo a esos pastores ladrones, porque hay un montón de pastores sinvergüenza. Ya ha contaminado el corazón del hombre. Satanás ha logrado desviar al hombre para que no obedezca este mandato de diezmar. Y diezmar es poderoso. Los que diezmamos sabemos que Dios es real. Y escúcheme bien. Dicen así de: no, ya sé lo que voy a hacer. Mejor es el diezmo, se lo voy a dar a la gente que lo necesita. A gente pobre. No, se lo voy a dar yo porque el pastor no lo hace. Y pareciera que estuviera bien, fíjate. Porque no está dando al pobre. Pero dice Jehová: vos no vas a dar el diezmo a quien vos querás. Donde yo te indique, ahí es donde vas a poner el diezmo. Y hoy en día, ¿cuáles son los alfolís? Las iglesias. Miren, ¿saben que yo era uno de los que decía eso? No va a darle también de picarombo. Pero que yo he convivido con pastores que sé que son más pícaros que Juan Orlando Hernández. Más me contaminé. Mejor se lo doy a aquel que sé que lo necesita, hasta que me topé con estos mensajes. Que no es donde uno quiere, es donde Dios dice. Presten atención. ¿Entendieron esa parte? Escuchen. Escuchen 24. Y si el camino fuere tan largo para que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás. Alto, alto, alto. ¿Cómo dice aquí? Cuando Jehová tu Dios te bendijere. ¿Cómo dice? Escúcheme, cuando trabaja se diezma. El que no trabaja, mi abuelita, no diezma, ofrenda. ¿Están entendiendo la parte que lo vuelvo a explicar? ¿Entienden, verdad? 25. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares. O sea que cuando uno diezma, usted le puede decir a Dios: bueno, Señor, yo tengo tantas deudas. Le voy a explicar algo del diezmo, permítanme, se me olvidaba, hermano. El salario mínimo está como a 10,000 pesos ahorita. Sí, 10,000 está. Ayúdeme. 12,000. Uy, amor, 12,000 pesos. Corrado me están corriendo con toda la gente, Xiomara. Escúcheme. De los 12,000, usted saca una calculadora y saca el 10% de 12. ¿Cuánto saldría? 1,200 saldría. 1,200 ¿Cuánto? 1,260. Es el diezmo de alguien que tiene el salario mínimo.
¿Estás entendiendo esa parte? ¿Qué es lo que sucede? Hay gente, présteme atención, yo he cometido el error, no lo comete usted. Hay gente que viene y tiene el sueldo, pero antes del tiempo dicen, pues pucha, me salieron 1000 y la pata de luz. Debo tanto de agua. Le pedí prestado a mi hermana tantos pistos, me pedí intereses, porque hay hermanas que piden intereses. Y usted empieza a sacar cuenta. Bueno, dice usted, Dios, yo soy un Dios de amor, entendeme. Si me sobra tomar el tiempo. Y ahí no le está dando lo mejor a Dios. Eso no es primicia, eso es sobrante. Y es lo que hacían los ricos. Los ricos no daban el tiempo que les correspondía. Se sacaban y daban los primeros. Eran ricos, caminaban dinero siempre, pero no era todo el tiempo que andaban, lo que caera. Por eso Jesús dijo, lo que les sobra es lo que dan, no es la cantidad. También de ustedes, la obediencia y con el corazón alegre lo que Dios mire. Creo que les quedó claro eso, ¿verdad? Présteme atención. Verso 27. Para aquí quería venir yo. Verso 27. Y no desampararás a levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos que hicieres. ¿Se lo explico? ¿Se lo explico? Sé que les quedó claro, les repaso esto. Los israelitas tenían un control de 7 años. En estos 7 años, en los 7 años, amor, 6 de los 7 años ellos diezmaban. En el 7º año nadie daba diezmo. ¿Están aquí conmigo? Permítame explicarle. Aquí está diciendo, amor, que en el 3er año, les voy a explicar. ¿Se acuerdan lo que era el alfolí? Era como un granero donde se mantenían todos los granos básicos. ¿Se acuerdan de eso? Venían los pobres, las viudas y los huérfanos y les iban a pedir ayuda a los sacerdotes, y los sacerdotes abrían el alfolí y le daban al pobre, ¿sí? Pero en el 3er año, todo, Edith, lo que hubiera en ese alfolí, diga todo, absolutamente todo, se le daba a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Y en el 4º año ese alfolí estaba vacío y el pueblo tenía que volverlo a llenar. ¿Entendimos esta parte? Los pobres no solamente no diezmaban, amor. Había un año especial, que era el 3er año, donde todos los diezmos se les daban a ellos. No había necesitados. Por eso no había necesitados. ¿Y por qué ahora no se hace eso? ¿Saben qué hacen las iglesias ahora? Vamos a tener un pasaje. Vienen y obligan. Digo obligan. ¿Por qué obligan, amor? Porque los ancianos, los diáconos y los líderes están obligados a hacerlo. Hoy no. Están en desacato, no obedecen la autoridad. No tienen la revelación de Dios. Usted no es digno, hay que bajarla. Miren hasta dónde estamos. Hacen los bazares y usted trae su equipo, su tele, sus electrodomésticos, sus muebles, y cualquiera jura que eso es para los pobres. Dios mío santo, porque no puedo decir nada yo aquí en este púlpito. La sinvergüenzada. Una vez viví en una iglesia donde yo me congregaba. Miramos unos muebles que empezaban donde la hermana Claudia, daba la vuelta por atrás donde mí y terminaban donde Axel. Eran unos muebles que yo creo que eran de Pepe Lobo, porque Pepe Lobo era el presidente para esos días. Un bazar, era para ayudar a la iglesia, no sé. Uy, dijo el pastor, apárteme este mueble y aquel tele de acá mesa, apártenlo, no me lo llevo yo. Dijo. Y los ancianos, hablarle al otro líder, ahí van al tuto con el mueble, todavía lo llevaron en el lomo. ¿Qué nivel de ignorancia hay en la iglesia? Amor, orá por mí, que alguien está maldiciendo, me pones el celular ahorita. Terrible. Ustedes se imaginan que agarráramos un año para que toda la iglesia dijera, bueno hermanos, aquí uno sabe quién camina más reventado que otro. Agarremos este domingo, traigamos cada quien, hermana Negrita, traiga una bolsa de café, hermana Patti, una bolsa de azúcar, hermana Teresa, una bolsa de arroz, y empezamos a poner cositas pequeñas, ¿sí? Y esto, no, se la vamos a dar a la hermana Edith el domingo. Ustedes imaginen Edith, ¿por qué no hacemos eso, iglesia? Bueno, que aprovechando, mire para allá atrás, allá hay una caja que hizo ofrenda de amor, aquí se hace eso, y se la damos a alguien cuando trae cosas para regalar. Aquí le agarramos las cosas a la misma gente de la iglesia. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no lo hacen, iglesia? Por avaricia.
¿Sí? Cuando Jesús, hermana Jacinta, mira a una viuda dando 2 blancas, para empezar, dijo Jesús, ¿y qué hace esta viuda diezmando? Si las viudas no tienen que diezmar, más bien tienen que ayudar a los fariseos. Ni a las viudas les mandaban carga a los fariseos. Por eso que en Mateo 23:14 Jesús le dice a los fariseos, malditos, dice, porque ustedes devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. ¿Saben qué significa? Le comían el diezmo a las viudas y cuando la viuda llegaba a pedirle ayuda, no te preocupes, vamos a orar. Señor, proveele, que te vaya bien, ahora Dios te bendiga. Es lo que hacían los fariseos, no es una familiar. Es lo que estamos haciendo ahorita. Lo mismito, abuelita. No, mira, gente enojada, voy a seguir mejor. Termino con esto para no aburrirle. Se lo voy a decir verbalmente para no aburrirle. Mire bien. Si usted lee Romanos 15:26, si usted lee 1 Timoteo 5:1, en el Nuevo Testamento, se lo voy a resumir por el tiempo para que comamos baleada, porque tengo hambre yo también. Escúcheme bien. En el Nuevo Testamento, si usted lee Timoteo capítulo 5, del versículo 1 al 8, ¿sabe qué hacía el apóstol Pablo con las iglesias delante? Le ayudaban a las viudas. ¿A quién le ayudaban? A las viudas. Si usted lee Romanos capítulo 15, ¿sabe quién le ayudaba a Pablo? A los pobres. ¿Están aquí conmigo? Si usted lee Hechos capítulo, permítame para no darle mentiroso, Hechos capítulo 6, donde Pedro pide diáconos para que ayudaran a las viudas de los griegos. O sea, en el Nuevo Testamento, hermana Jacinta, seguían ayudando a las viudas, a los pobres, a los desamparados. Permítame, solo le quiero buscar Santiago y culminamos y vamos a comer. Amor, ponete viva, que tengo hambre más bien. Váyanse para el libro de Santiago, por favor, si es tan amable. Culmino con este. Se va a dar cuenta de que si un pastor le dice a usted, no, es que eso era el Antiguo Testamento. Ahorita hay gente diciendo eso, ese man está atrasado, vos, no conoce la gracia de Jesús, predicando lo que se hacía antes. Es falso. Porque en Timoteo capítulo 5, el apóstol Pablo dice, y las viudas que en verdad lo son, que la iglesia las mantenga. En Hechos capítulo 6, los griegos se fueron a quejar porque a las viudas de ellos no les estaban ayudando. Y dijo Pedro, ¿cómo vamos a dar de predicar para ayudar a las viudas? Ya sé lo que vamos a hacer. Levantate a 7 diáconos, ¿para qué? Para que ayuden a las viudas. No dejaban de hacer una cosa. ¿Me estás oyendo, Edith? Ahora mira, estoy hablando del Nuevo Testamento, para esos pícaros que dicen que eso es del Antiguo Pacto. Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago es del Nuevo Testamento, no es del Viejo. ¿Está ahí? Santiago capítulo 1, versículo 27. Si quiere se lo digo yo, se lo leo aquí. Si no lo tiene, se lo leo. Dice así: y la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Santiago es del Nuevo o del Antiguo. Santiago es del Nuevo Pacto o del Antiguo Pacto, o del Nuevo Pacto. Está en el Nuevo Testamento. La verdadera religión es acordarse de las viudas de los huérfanos. Edith, ¿y por qué no lo estamos haciendo entonces? ¿Por qué? No solo del Antiguo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Timoteo, Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios, habla de cómo la iglesia seguía cuidando a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. ¿Están aquí conmigo? Edith, ¿por qué ahora no lo hacen? ¿Por qué ahora no lo hacen, hermana Erika? Como dice aquel hombre de Eugenio Derbez, que alguien me explique. ¿Por qué no lo hacen? No, aparte de eso, son sendos avaros. Son pastores asalariados que no quieren agradar a Dios, sino a sus propios vientres. Me dice un pastor hace poco, allá me lo encontré. Uy, pastor Michael. Hey, pastor fulano de tal, ¿cómo estamos? Uy, pastor, ahí lo vas jodiendo en los videos, lo está usando el Señor. ¿Cuándo vamos a ir juntos? No, es que no es mi llamado, me dice. ¿Y cuál es mi llamado? Le digo yo. No, predicar. Sea serio, le digo yo. Hasta le rodé las cejas, que no puede evitarlo. Por rato me sale lindo también. Sea serio, le digo yo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anuncio el Evangelio. A ver aquel día que le dice al Señor, le digo yo. Me ha leído Mateo 25. ¿Sabe qué me dijo? ¿Y qué dice? Me dice. Pues pucha, y es pastor, digo. Dice, hermano, que en aquel día Jesús les va a decir: apartados de mí, malditos, me vieron sedientos, desnudos, me vieron hambrientos, en la cárcel, en el hospital, y no vinieron a mí. Y los hombres le van a decir: uy, ¿y cuándo te vimos así? Por cuando no lo hicieron con uno de sus hermanos, conmigo no lo hicieron. Apartados, malditos, al fuego eterno, preparados para Satanás y sus demonios. A ver qué excusa le ponen.
A ver si le van a decir a Jesús, no, pero es que él no era mi amado. Si Jesús pudiera pagar unos corrones, yo le aseguro que le pagaría uno. También te digo. Por eso leamos la Biblia, leámosla y entendamos de que muchos dicen de que no somos salvos por obra. Mijito, mijita, sin las obras no entraremos al reino de los cielos. Por eso es que las iglesias pequeñas fluyen más el Espíritu Santo que las grandes. En las iglesias grandes usted ni conoce ni a la mitad de las congregaciones. Van brujos y satanistas y usted ni cuenta de edad. En vivo las brujas echan tierra de muerto a las iglesias y nadie sabe. Es muy grande, ni se conocen. Bíblicamente las iglesias grandes saben qué tienen que hacer. El pastor tiene que sacar a otros pastores y que abra más iglesias para poder controlar, para que puedan conocerse, para que puedan controlar familia por familia. Pero no, estos pastores son avaros. Mientras más grande la congregación, más plata. Y como no les importa la salvación de la gente, ni cuidar a la familia, que es la familia de la fe, no les importa, lo que quieren es el dinero. Pero abramos nuestros ojos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no se pone de pie y le da palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores? Póngase de pie. Miren.